Muy bien. El predicado. Presten atención porque de esto depende su examen, del repaso que vamos a hacer el día de hoy. A ver. Pregunta 1. Sirvieron carne asada a todos los invitados. Yo les dije, porque en el libro no está qué es lo que está subrayado, qué cosa es lo que se subraya, así que yo les dije en la clase anterior qué palabras tenían que subrayar para poder resolver, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos. Sirvieron carne asada a todos los invitados. Lo subrayado funciona como, lo subrayado es carne asada, ya. ¿En qué tema estamos? Estamos en el tema del predicado. Entonces, obviamente, ¿qué cosa es lo que tiene el predicado? Objeto directo, objeto indirecto o en todo caso complemento circunstancial, ¿no? Entonces, lo que vamos a hallar nosotros es objeto directo, objeto indirecto. Entonces, si te das cuenta, las posibles respuestas solamente son la E y la C, nada más. ¿Para qué te vas a complicar la vida pensando si hay núcleo del sujeto? Aquí no puede haber núcleo del sujeto porque esto no es sujeto, esto es predicado. No puede haber modificador indirecto, imposible, porque esto es predicado. Los modificadores solamente están en el sujeto. O sea, partiendo ya desde esa idea, tú mismo puedes sacar tus conclusiones. Tú mismo. O sea, las únicas posibles respuestas eran la E y la C. ¿Por qué? Estamos en tema de predicado y lo único que busca o que se busca es trabajar con el predicado. Y el predicado, que yo sepa, no tiene modificadores. El predicado tampoco tiene núcleo del sujeto. Entonces, obviamente quedan descartadas esas alternativas por el mismo título del tema, dice predicado. Y además, lo que está subrayado está después del verbo, así que estamos hablando de predicado, no estamos hablando de sujeto para poder siquiera pensar que vamos a encontrar núcleo del sujeto o modificadores. Los modificadores y el núcleo solo se encuentran en el sujeto, o sea, en lo que está antes del verbo, antes del verbo. Lo que está después del verbo ya estamos hablando de predicado. Entonces, si acá está el verbo, sirvieron, y lo que está subrayado está después del verbo, entonces probablemente la respuesta puede ser objeto directo o en todo caso objeto indirecto. Entonces, ¿cómo hallamos? Pregúntale al verbo, pues, porque al verbo siempre le vas a hacer la pregunta. A ver, ¿qué sirvieron? ¿Cuál es tu respuesta? Si tú preguntas, ¿qué sirvieron? ¿Qué sirvieron? Carne asada. Entonces, carne asada, ¿qué cosa era? Objeto directo, porque te está pidiendo que halles lo que está subrayado. Y lo que está subrayado es carne asada. Si te hubieran dicho qué cosa es a todos los invitados, entonces tú ya haces la pregunta, ¿no? ¿A quiénes le sirvieron carne asada? Y la respuesta es a todos los invitados. Pero como la pregunta era ¿a quiénes? Entonces, la respuesta te va a salir a todos los invitados. Y ese a quiénes es de modificador indirecto. Pero no te está preguntando o no ha subrayado a todos los invitados. Ha subrayado carne asada. Entonces, la pregunta correcta sería, ¿qué sirvieron? Y la pregunta ¿qué? ¿A quién le corresponde? Al objeto directo. Por lo tanto, carne asada es objeto directo. Y no solamente por eso, sino que a carne asada lo puedes transformar en lo, ¿cierto? Carne asada, ¿qué cosa es? Ya, es un elemento, ¿cierto? Entonces, tú dices, lo sirvieron, lo sirvieron. O sea, lo sirvieron, no, lo no, es la sirvieron, ¿cierto? Porque carne asada es femenino, por la carne, ajá, femenino, entonces lo correcto sería la. Entonces, acá tendría que entrar, la sirvieron a todos los invitados. Qué es a quien sirvieron? O sea, ¿qué la sirvieron? La carne, ¿cierto? La sirvieron a todos los invitados y esta carne asada se puede reemplazar por la. Y cuando se puede reemplazar por la, por lo, por los o por las, entonces estamos hablando de objeto directo. No solamente haciendo la pregunta, sino también jugando con el cambio de objeto directo, el cambio de lo, la, los, las, de eso, ¿no? Entonces, queda claro que carne asada es objeto directo. Pasamos a la pregunta 2. A ver, puede ser reemplazado por los pronombres. Fácil, te lo acabo de decir. ¿Qué elemento o qué complemento del predicado, obviamente porque estamos en el tema de predicado, puede ser reemplazado por los pronombres la, los, lo, las? ¿Quién? El objeto directo, pues eso estaba fácil. El objeto directo se puede reemplazar por la, los, lo y las. ¿De acuerdo? Muy bien. 3. ¿En cuál de las oraciones
La palabra mi vecina funciona como objeto indirecto. O sea, la frase mi vecina funciona como objeto indirecto. En primer lugar, se supone que mi vecina, para que sea objeto indirecto, tiene que estar ¿dónde? ¿En qué ubicación? En la del predicado. Así que no vayas a poner en donde está el sujeto, ¿no? En donde está el sujeto no tiene nada que ver. Se supone que si te dice que es objeto indirecto, tiene que ubicarse en la parte del predicado. Por ejemplo, aquí en la 1, mi vecina vive muy lejos. Si te das cuenta, mi vecina está en la parte del sujeto, así que obviamente no puede ser objeto indirecto, ¿no? Para nada, descartada la 1. Le compraron una cartera a mi vecina. A ver, haz la pregunta. Acá dice a mi vecina, como que sospecho, ¿no? Cuando tiene a, preposición a, o cuando tiene preposición para, voy sospechando que por ahí podría estar el objeto indirecto, ¿no? Primero empieza con una sospecha. Después ya haces la comprobación, ¿no? Entonces preguntas, como tiene A, entonces preguntas, ¿a quién le compraron una cartera? ¿Y cuál es la respuesta? ¿A quién? A mi vecina. Y efectivamente, cuando te sale la respuesta con la pregunta ¿a quién? ¿A quiénes? ¿O para quién? ¿O para quiénes? Efectivamente, la respuesta a ello sería el objeto indirecto. Entonces, a mi vecina acá es objeto indirecto. Y acá obviamente hay también objeto directo que vendría a ser una cartera, ¿no? Una cartera es objeto directo y a mi vecina es objeto indirecto porque sale con la pregunta ¿a quién o para quién? ¿No? Entonces este es lo correcto. No vino mi vecina. Aquí prácticamente esto sería, por ejemplo, esto está al revés, ¿cierto? Es una oración que está al revés. Lo correcto sería mi vecina no vino. Ese es lo correcto, porque recuerda que primero es el sujeto, después es el verbo. ¿De acuerdo? Después es el verbo. Entonces acá era para voltearlo nada más. Mi vecina no vino. No vayas a decir que este es objeto directo. Esto no es objeto directo. Porque si tú preguntas, ¿qué vino? Si preguntas, ¿qué vino? No te sale mi vecina. Si preguntas, ¿qué vino? No te sale mi vecina. Tendrías que preguntar quién vino. Y si la respuesta te sale mi vecina, eso es porque esto no es objeto directo, pues. Si esto sale con la pregunta quién, entonces esto no es objeto directo, esto es sujeto. Entonces es porque esta oración estaba al revés. Mi vecina no vino, es lo correcto. Donde quién no vino, ya pues mi vecina. Entonces esto es sujeto, solo que estaba al revés. No te vayas a confundir y me vayas a decir, esto es objeto directo porque está después del verbo. No, pero primero tienes que hacer la pregunta. Y si te das cuenta, no sale, pues. Si tú dices ¿qué vino? No vas a decir mi vecina, ¿no? La pregunta correcta sería ¿quién vino? Y la pregunta ¿quién? Es para hallar sujeto, no para hallar objeto directo. Entonces, esto era sujeto. Solamente en la 2 se encontraba el objeto indirecto por la pregunta ¿a quién le compraron una cartera? La respuesta es a mi vecina, por lo tanto, esto es un objeto indirecto. La clave correcta sería solo 2, la B. 4. El Señor le regaló una flor a tu mamá. Fácil. O sea, ni siquiera te tengo que explicar. Lee. La palabra lee, ¿a quién reemplaza? Si lo, la, los, las reemplaza objeto directo, la palabra lee, ¿a quién reemplaza? Al objeto indirecto. Lee y les para objeto indirecto. Entonces la clave correcta acá sería objeto indirecto. Solamente por el hecho de tener lee. Solo porque lee está antes del verbo. Solo por esto. Ya está, es objeto indirecto. Porque lee, ¿a quién está repitiendo o a quién está duplicando lee? Está duplicando a mi mamá. Es lo mismo, a mi mamá. Y si tú le preguntas, ¿a quién le regaló una flor el Señor? La respuesta es a tu mamá. Y a tu mamá es lo mismo que lee. Es lo mismo que lee. Lee reemplaza a tu mamá. Pueden estar duplicados o de repente ni siquiera puede estar a tu mamá, ¿no? Y el lee ya hace la función de objeto indirecto. Acá lo mismo que arriba, solo que acá le es objeto indirecto, pero acá lo, ¿qué cosa es? Lo, la, los, las, ¿qué cosa era? Objeto directo, pues, así de fácil. Lo noté muy molesto. ¿Lo qué cosa es? Objeto directo. Esto ya está convertido. Esto también ya está convertido. Le para objeto indirecto y lo para objeto directo. Ya está, no tenías que analizar mucho. Cuando ya está convertido, simplemente marcas la respuesta. Ya está esa parte. A ver, otra pregunta. La 6. Mi papá recibirá una jugosa bonificación. Esto está después del verbo, ¿cierto? Entonces, mi primera sospecha es de que esto puede ser un objeto directo porque está después del verbo, ¿cierto? Entonces vamos a preguntar.
Yo sospecho que obviamente si está en el predicado, lo único que puede ser es objeto directo. Entonces, creo que la respuesta ya está, ¿cierto? Porque si está en el predicado, nunca en la vida va a ser modificador. Modificador, aposición tampoco, menos sujeto. Porque modificador, aposición, sujeto y el otro modificador, esa parte le pertenece solamente al sujeto. Entonces, creo que la respuesta hasta por descartes estaba. O sea, ni siquiera en la necesidad de analizar, no simplemente jugando con las alternativas. Ya estaba la respuesta. ¿Por qué? Porque el predicado en la vida, o sea, todo lo que está después del verbo, jamás el predicado va a tener modificador indirecto, modificador directo, aposición o sujeto. O sea, imposible, ¿no? Yo no sé quién habrá sido el sano que me ha puesto sujeto. No se pasen, pues. O sea, el predicado, ¿cómo va a tener sujeto? No se pasen, pues se supone que el predicado es predicado, el sujeto está acá, ¿no? Entonces, esto de aquí que pertenece al predicado solamente tiene que tener los elementos del predicado. Entonces, obviamente, acá solamente quedaba objeto directo, pero de todas maneras vamos a analizarlo, ¿no? Vamos a analizarlo. Tú pregúntale al verbo para hallar objeto directo. ¿Qué recibirá? Porque la pregunta para objeto directo es ¿qué? ¿Cierto? ¿Qué recibirá? ¿Y cuál es la respuesta? Una jugosa bonificación. ¿Ya está? ¿Sale con qué? Sí, sale con qué. Entonces, lo que sale con qué es objeto directo. Y además porque puedes reemplazarlo por lo, ¿no? Mi papá lo recibirá, o bueno, en este caso la, ¿no? Porque una jugosa bonificación es femenino, ¿no? Una femenino. Entonces, mi papá la recibirá, ¿no? La recibirá. Entonces, ¿sí se puede cambiar y reemplazar? Sí. Por lo tanto, objeto directo. 7. Ellos le curaron la herida al niño. Lo subrayado, ¿cómo funciona? Lo subrayado es esto, ¿no? Desde le hasta el niño. Ahora, yo les dije que modificaran la alternativa aquí de la D. Les dije que lo cambiaran por, a ver, voy a colocar aquí. O, I, a ver, O, I, N, S, O, D, I, O, I, ¿no? Por esto les dije que lo cambiaran la D. Ya, eso sí les dije, así que no me vengan con que no. Muy bien, ya está. Ahora, se supone que todo esto está subrayado, ¿cierto? Entonces vamos a analizar. Lee, ¿qué cosa es? Simple, simple y sencillo. Lee, objeto indirecto. Eso lo sabemos. Leiles, objeto indirecto. Lo, la, los, las, objeto directo. Entonces, obviamente, objeto indirecto, lee. Curaron, ¿qué es el verbo? ¿Qué función tiene? Curaron. Ellos le curaron. Ahora, acá no podría ser NS, pues. Curaron es un verbo, no puede ser NS. Entonces acá cambias por NP, era NP. NP, pero obviamente está cambiada en la misma D, así que no se preocupen. NP, ¿por qué? Porque esto no es núcleo del sujeto, pues. Curaron no es NS, no es núcleo del sujeto. Es núcleo del predicado, es NP. Ya, NP, ya está. O sea, es lo que hemos cambiado a la D, pues, ¿no? A la alternativa D. Es NP porque curaron es verbo, por lo tanto es núcleo del predicado, no puede ser NS. Ahora, la herida, porque tú dices, ellos le curaron la herida. ¿Qué le curaron? La respuesta es la herida, por lo tanto, la herida, ¿qué cosa es? Objeto directo. ¿Qué le curaron? Si tú preguntas qué al verbo, ¿qué le curaron? La respuesta es la herida, por lo tanto, la herida es objeto directo. Ahora tú pregúntale al verbo, ¿a quién le curaron? Y cuando la preguntes a quién, ¿qué sale? Objeto indirecto. Entonces, al niño es objeto indirecto. Entonces, esto tenías que cambiar en la alternativa D y obviamente la alternativa D cambiada ya por esta nueva forma era la respuesta. ¿De acuerdo? Le, objeto indirecto. Curaron por ser verbo núcleo del predicado. La herida por salir como respuesta de la pregunta ¿qué le curaron? Es objeto directo. ¿Qué le curaron? La herida. ¿A quién le curaron? La respuesta es al niño. Entonces esto es objeto indirecto. La clave correcta estaba en la D, pero si lo modificabas de esta forma. ¿De acuerdo? Yo les di la modificación. Así que seguimos. Lo compré para él. Se supone que cuando tú ves algún elemento que se encuentra después del sujeto,
forma parte del predicado, por lógica, esto se los he repetido un montón de veces. Lo que está después después del verbo es predicado, ¿cierto? Después del verbo es predicado, después, antes del verbo es sujeto, pero después predicado. Entonces, tú puedes sospechar solamente de tres cosas. O sea, lo que puede haber después del verbo puede ser objeto directo, objeto indirecto o complemento circunstancial. Puede ser cualquiera de las tres. Otra cosa no. ¿De acuerdo? Salvo, ¿no? A excepción de que el verbo sea un verbo copulativo. Y en el verbo copulativo, ahí sí ya no hay ni OD, ni OI, ni tampoco hay complementos. Lo que tiene el copulativo solamente es complemento atributo. ¿Ya? Salvo haya verbo copulativo, pero acá todavía no estamos en verbo copulativo, ¿no? Estamos en los verbos no copulativos. Entonces, yo puedo sospechar que esto que está subrayado puede ser OD o OI o complemento circunstancial, ¿no? Entonces veo las alternativas y veo que no hay nada de complemento. Entonces, no, pues. Mi sospecha solamente podrían ser la A y la B, nada más. Nada más, porque esto es el predicado. Y aposición, modificador indirecto, modificador directo, eso solo se encuentra en el sujeto, nada más. Entonces, yo solamente debo sospechar por la A y por la B. Y ahora recién voy a hacer la pregunta para corroborar. Y entonces digo, le pregunto al verbo, ¿no? ¿Qué compré? ¿Qué compré? ¿Me sale para él? Si yo digo ¿qué compré? ¿Me sale para él? No. La pregunta correcta sería ¿para quién compré? Y ahí sí me sale para él. Y la pregunta ¿para quién? ¿A quién le pertenece? ¿Al OD o al OI? Le pertenece al OI, al objeto indirecto. ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿A quién? ¿A quiénes? Eso le pertenece al objeto indirecto. Entonces, para él. ¿Para quién compré? Para él es objeto indirecto. Clave correcta, la B. Pregunta 9. El predicado verbal se caracteriza por presentar, se supone que presenta un verbo no copulativo, eso ya te dije. En cambio, el predicado nominal, el nominal sí es el que presenta verbo copulativo, porque solamente hay dos clases de predicado. El nominal, que es quien tiene a los verbos copulativos ser, estar o parecer, y el verbal que tiene a todos los otros verbos que no son copulativos. Entonces, obviamente, el predicado verbal se caracteriza por presentar verbo no copulativo. Ya está. Y el predicado nominal, acá quería decir nominal, ¿ah? Acá no quería decir, acá en el libro lo han puesto normal, pero es nominal. El predicado nominal se caracteriza por presentar, sí, verbo copulativo. El predicado nominal, sí tiene verbo copulativo. En cambio, el verbal tiene verbo no copulativo. Entonces, así hallaban ustedes las respuestas correctas. Pasamos ahora a lo anterior, al tema 5, clasificación del sujeto ya. Si en lo anterior nosotros hemos visto todo lo que corresponde al predicado, ahora solamente fíjate en el sujeto. Recuerda que el sujeto está antes del verbo y lo único que vas a analizar es esa pequeña parte, nada más. Así que de repente ustedes, como todavía no están muy acostumbrados a separar, se podría decir, porque ya me di cuenta, ¿no? Yo les pido, analícenme solamente el sujeto y se están yendo hasta el predicado. No, pues aprendan a separar. Recuerden que el límite de todo es el verbo. Ese es el límite. Tú guíate del verbo. Lo que está después, predicado. Esto parece primaria ya. Lo que está antes es el sujeto. Entonces, no analices más cosas. Solamente analiza el sujeto. Nada más esa pequeña parte. Lo demás no tiene nada que ver con sujeto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces empezamos con la primera pregunta. Esa canción será cantada por Ismael. ¿Qué tipo de sujeto presenta? A ver, primero, acá vamos a volver a primaria. Primero tenemos que ubicar el verbo. Primero, antes que todo. Esa canción será cantada por Ismael. Será. El verbo es será, que es un verbo copulativo de ser, ¿no? Es un verbo futuro, es el futuro de ser. Será. ¿De acuerdo? Ya, se supone que lo que está antes del verbo es el sujeto, así que solamente fíjate en el sujeto, no estés mirando cantada por Ismael, o sea, ni siquiera le hagas caso, solamente fíjate en lo que está antes. Antes del verbo, ¿quién está? Esa canción. Entonces, solamente esta pequeña parte es el sujeto. Y esta pequeña parte es lo único que vas a analizar dentro de las preguntas de sujeto. Nada más. No tienes por qué estar analizándome todo esto de acá. No, solo analiza esa canción.
Nada más. Si yo analizo esa canción, tiene todas las partes del sujeto, ¿no? Por ejemplo, esa es determinante demostrativo, ¿no? De los que provenían de ese, este, aquel, determinantes demostrativos. Los determinantes cumplen función de modificador directo dentro del sujeto. Por lo tanto, esto es MD, y canción, por ser sustantivo común, viene a ser el núcleo del sujeto. Todo esto es el sujeto, pero dentro de ese sujeto está el modificador directo, esa, y el núcleo del sujeto, que es canción, porque esto es un sustantivo común. Entonces, esto de acá es el sujeto. La pregunta es, ¿qué tipo de sujeto presenta? Este sujeto agente, para que sea sujeto agente, tiene que decir a ver, será cantada por, ya, parece que sí, ¿ah? Parece que es sujeto agente. ¿Por qué? Porque el sujeto agente es justo lo que está en voz pasiva. Y esto sí está en voz pasiva. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de las partes de voz pasiva? Era el verbo ser más participio, o sea, los que terminan en ido, ado, o en el caso de femenino, ida, ada, ada, y la preposición por. Ah, entonces este es un sujeto de voz pasiva. Si es de voz pasiva, ¿qué complemento es el que tiene? El complemento agente. ¿Qué tipo de complemento tiene este sujeto? Complemento agente. ¿Por qué? Porque este es el modelo de voz pasiva, porque esto proviene de una oración en voz activa. En voz activa, si lo analizas, lo correcto sería Ismael canta esa canción. Ese es en voz activa. Ismael, o sea, lo que está al final pasa adelante, no pasa a sujeto. Entonces sería Ismael canta esa canción. Esa es la oración correcta. Esa es la oración activa. Pero a esa oración activa, cuando quieres pasarla en pasiva, mira, Ismael canta esa canción, lo que está al final lo pasas delante. Entonces, esa canción estaba al final, pásalo a sujeto. Sería, esa canción será cantada por Ismael. Y ya, al voltear el sentido de la oración, ya estamos ante oración pasiva, que el complemento que tiene es complemento agente. ¿De acuerdo? Agente. Entonces, obviamente aquí la respuesta correcta era agente, porque esto está de tipo agente, pues. Porque acá tienes será, que es las partes que tiene el sujeto agente, ¿no? O una oración con complemento agente. Será cantada por. Ya está. Tienes el verbo ser, tienes el verbo participio que termina en ido, ado, tos, ocho, y tienes por, que es la preposición que te indica que estamos hablando de oración en voz pasiva, y obviamente tiene complemento agente. Ah, no, pues obviamente acá no puedo poner agente. El sujeto es paciente, perdón, es paciente porque esto está en voz pasiva, ¿no? Voz pasiva. Agente es cuando está en voz activa, ¿no? Acá sería paciente. Sujeto paciente. El sujeto es paciente, ojo, ¿ah? Este sujeto de acá es paciente. Acá la pregunta es, ¿qué tipo de sujeto presenta? El sujeto es paciente, ¿no? Porque es el cambio. Pero el complemento, que eso sí está en la parte de predicado, a ver, te voy a hacer acá un paréntesis para que no te confundas. Lo que sí está en la parte de predicado, esto se llama complemento agente. O sea, por Ismael es complemento agente. Pero aquí no te están preguntando por el predicado, te están preguntando por el sujeto. Entonces, ¿el sujeto qué función tenía? El sujeto tiene función de sujeto paciente, porque esta oración está en voz pasiva. El sujeto es paciente, pero su complemento es complemento agente, ¿ya? Pero te vuelvo a repetir, el sujeto es paciente, ya que esta es una oración pasiva, ¿no? En voz pasiva. La clave correcta era la C. ¿Ves? Yo también ya me estaba confundiendo. Si es que no me acordaba del sujeto, yo también me olvido. Ya, muy bien. Entonces es la C porque te está preguntando por el sujeto. Pues el sujeto ¿qué tipo de sujeto es? Este sujeto paciente, ya que la oración está en voz pasiva. 2. Los días de la semana son 7. ¿Qué tipo de sujeto presenta? Solo me fijo en el sujeto, ¿ah? Esto de aquí es el verbo, por lo tanto, solo me fijo en lo que está antes, los días de la semana, nada más. ¿Qué tipo de sujeto presenta? A ver, el sujeto está, así que es un sujeto expreso, ¿cierto? Porque se encuentra. Porque si el sujeto no estuviera, sería sujeto tácito, pero acá sí está, expreso sí. Agente. Agente, sujeto agente, bueno, o sea, sí se encuentra, ¿no? Creo que es agente,
porque sí se encuentra, o sea, agente porque está en voz activa. ¿Por qué esta oración está en voz activa? Porque si fuera en voz pasiva sería, eh, qué sé yo, además es copulativo, así que no, o sea, nada que ver con el paciente, ¿no? Entonces sí, este es agente porque está presente, el sujeto está presente. Incomplejo no es, esto de acá no es incomplejo porque tiene modificadores. Y para que sea incomplejo tiene que carecer de modificadores, o sea, no tiene que tener ningún modificador. Entonces, este es complejo, no incomplejo. Paciente no, porque acá no tienes la forma, fueron capturados por, no tienes esa forma, ¿no? No tienes el, así como acá, no tienes el verbo ser más participio ni preposición por, no tienes estas palabras mágicas de aquí para que sea paciente, entonces no. Compuesto no, porque solamente hay un núcleo, el único núcleo acá es días. Los es modificador directo de la semana que está encabezada por una preposición y se lleva a todo esto es modificador indirecto, así que solamente hay un núcleo. Compuesto no es. Tácito no es porque el sujeto sí se encuentra, el sujeto es los días de la semana, no es un sujeto que está en tu mente. Entonces es agente. ¿Por qué? Porque es una oración en voz activa. O sea, tiene el orden normal, primero sujeto, después verbo, después predicado, no tiene el orden normal. Y si fuese paciente, estaría de esta forma, será cantada por, ¿no? Sería de esta forma, verbo ser más participio más preposición por, y no la tiene. Así que paciente no es, agente sí es. No es incomplejo porque tiene modificadores. Cuando tiene modificadores es complejo. Compuesto tampoco es porque solamente tiene un núcleo. Entonces, esto es simple. Tácito tampoco es porque el sujeto se encuentra en la oración, está escrita en la oración, así que esto es expreso. Lo único correcto es que es agente. Agente sí es porque está en voz activa. 3. Tu corazón es lo más lindo. Acá tenemos el verbo, ¿no? Entonces se supone que el sujeto solamente es esta parte, tu corazón. ¿Qué tipo de sujeto presenta? A ver, acá complejo, complejo sí es, claro, esto es complejo, ¿por qué? Porque tiene modificador, tú, modificador directo, entonces complejo sí es. Compuesto no, porque solamente hay un núcleo, corazón, entonces este es simple. Paciente no, porque no dice fueron, fueron, así como tenías acá, ¿no? Fueron o serán, verbo ser más participio más preposición por. No tienes eso, simplemente hay un verbo, nada más. Entonces, paciente no es. Tácito tampoco porque el sujeto está ahí, es tu corazón. Agente, ya, pero agente no puede ser cuando hablamos de, eh, aunque pueden ser los dos, ¿no? Claro, son los dos. Sí, son los dos. Es complejo y también es agente, porque esto está en voz activa, pues. Está en voz activa y también es complejo, ya que tiene modificador directo, ¿no? Acá hay modificador. Si no tuviera ningún modificador, estaríamos hablando de sujeto incomplejo, pero como hay modificador, en este caso modificador directo, entonces sí estamos ante sujeto complejo y también agente. Entonces acá en las alternativas debieron haber marcado cualquiera de los dos, ¿no? Cualquiera de las dos era la respuesta correcta, así que no se preocupen por eso. En la 4. Las dulces melodías de los pájaros me despertaron. ¿Qué tipo de sujeto presenta? Se supone que el sujeto solamente es esto. Las dulces melodías de los pájaros. ¿Qué sujeto presenta? A ver, agente. ¿Está en voz activa? Sí, sí está en voz activa. Incomplejo. No es incomplejo porque tiene un montón de modificadores, es complejo. Paciente no es, porque no tiene verbo ser más participio ni preposición por, así que paciente no es. Compuesto tampoco, porque el núcleo acá es melodías. Las es modificador directo, dulces es modificador directo por ser este adjetivo, y de los pájaros es modificador indirecto, así que el único núcleo es melodías, nada más. Y obviamente no puede ser compuesto porque solamente tiene un núcleo, este es simple. Tácito tampoco es porque efectivamente el sujeto está aquí, no está en tu mente, está escrito, por lo tanto, esto es agente, porque está en voz activa, por esa razón es agente y porque obviamente no es ni tiene las características de ninguna de las otras alternativas, entonces es agente. 5. El café con leche es mi desayuno de todos los días. ¿Qué tipo de sujeto presenta? Esto de acá, solamente esto es el sujeto, el café con leche. ¿Complejo? Mm, sí, sí es complejo porque tiene modificador directo y modificador indirecto con leche, ¿no?
con leche, modificador indirecto, y el modificador directo. Así que complejo sí es. Incomplejo no es porque sí tiene modificadores. Paciente no es porque no dice verbo ser más participio más preposición por. Paciente no es. Compuesto no es porque solamente tiene un núcleo, que es café. Tácito no es porque el sujeto sí está presente, es expreso. Entonces, ¿cuál es lo único correcto de todas estas alternativas? La A, complejo, porque tiene modificador directo, indirecto. O sea, sí tiene modificadores el sujeto. A ver, seguimos. 6. El andinista sufre de vértigo. ¿Qué tipo de sujeto presenta? Solamente esto es el sujeto, ¿ah? Nada más. Complejo. Complejo sí es porque tiene objeto directo. No, perdón, modificador directo. Modificador directo. Así que complejo sí es porque tiene modificador. Incomplejo no es porque el incomplejo no tiene ningún modificador y aquí sí hay. Paciente no es porque no está verbo ser más participio más preposición por. Compuesto no es porque no tiene más de un, o sea, no hay dos núcleos, solamente hay un núcleo. Tácito no es porque el sujeto está aquí, está expreso, así que lo correcto es complejo porque lo único que tiene esto es modificador. Por lo tanto, si hay modificador, es complejo. Aquellas danzas son de la selva. Voy a analizar aquellas danzas. Nada más. ¿Qué tipo de sujeto presenta? Incomplejo no es porque hay modificador directo. Modificador directo es aquellas y danzas es el núcleo. No es incomplejo porque hay modificador. El incomplejo no tiene modificador. Paciente no es porque no hay verbo ser más participio más preposición por. Compuesto no es porque solamente tiene un núcleo que es danzas. Simple sí es porque solo tiene un núcleo que es danzas. Tácito no es porque el sujeto sí se encuentra, no está en tu mente, sí se encuentra escrito. Entonces, lo único correcto era que esto es simple, es simple. A ver aquí. Aquellas señoritas son felices. Solo voy a analizar aquellas señoritas, nada más. ¿Qué tipo de sujeto presenta? Incomplejo no es porque sí hay modificador. Paciente no es porque no hay verbo ser más participio más preposición por. Compuesto no es porque el núcleo es señorita, solamente hay un núcleo. Simple sí es porque solamente tiene un núcleo. Tácito no es porque el sujeto sí se encuentra escrito, no está en tu mente. Entonces, lo único correcto era que esto es simple. Es un ejemplo de sujeto tácito. A ver, vamos a buscar el sujeto tácito. Todo despeinado, Dani salió de su casa. Aquí el sujeto es Dani, sí se encuentra, porque tú volteas nada más la oración y vas a decir, Dani salió de su casa todo despeinado. Entonces, Dani es el sujeto y está expreso, no está en tu mente, no es tácito. A pesar de haberle dicho que cumpliera el trabajo, él omitió la indicación. Acá el sujeto es él, porque cámbialo nada más, pues él omitió la indicación a pesar de haberle dicho que cumpliera con el trabajo. ¿El sujeto quién es? Él. Y además no solo por eso, porque tú lo encuentras haciendo la pregunta. ¿Quién salió de su casa todo despeinado? Dani. La pregunta ¿quién? Es para sujeto. Entonces este es el sujeto y sí se encuentra, así que no es tácito. ¿Quién omitió la indicación? La respuesta es él. Así que él sí se encuentra, así que es expreso, sujeto expreso, o sea, sí está, no está en tu mente. No me mires así, amiga. Aquí esto más suena como una orden, ¿no? No me mires así, amiga. Esto es un vocativo. A ver, vamos a seguir analizando. Mi hermana se llama Teresa. Aquí obviamente mi hermana es el sujeto, ¿no? Arianita y Lía adoran a su mamá. Acá también está el sujeto. Arianita y Lía adoran a su mamá. Acá hay sujetos. En cambio, ¿dónde está el sujeto tácito? Acá en no me mires así, amiga. Porque ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto aquí? O sea, presente. No está presente, está en tu mente, porque el sujeto sería a mí, ¿no? No me mires así, amiga, a mí. A mí, eso sería el sujeto, ¿no? Mi sería el sujeto tácito y se encuentra en tu mente, no está escrito aquí. Entonces, tácito hay en la C. De ahí en todos los demás, el sujeto sí se encuentra y está en la misma oración. Es un ejemplo de sujeto incomplejo. El sujeto incomplejo es aquel que no tiene ningún modificador. En cambio, el complejo sí tiene modificadores. A ver, la película, acá, la obviamente modificador directo, así que incomplejo no es. Con mucho cuidado, Toño limpia su auto. Cámbiale el orden. Toño limpia su auto con mucho cuidado. ¿Quién limpia su auto? Toño. El sujeto es Toño. ¿Tiene modificadores? No. No hay ningún artículo, no hay ningún determinante, no hay ningún modificador indirecto, así que este no tiene modificadores. Este sujeto no tiene modificadores, por lo tanto, esta es la respuesta. Incomplejo.
El cabello de Dani, ya acá sí hay modificador directo, modificador indirecto. Acá sí hay, esto es complejo. El amigo de Laurita, lo mismo, modificador directo, modificador indirecto. Después de almorzar, el profesor Illapoma dictará clase. Cámbiale el orden. El profesor Illapoma dictará clase después de almorzar. Y acá sí hay modificador directo, es él. Donde no hay ningún modificador, solamente está el núcleo del sujeto para que sea incomplejo en la B, porque el único núcleo es Toño, ¿no? No tiene modificadores. Cuando no tiene modificadores, estamos hablando de un incomplejo. Pasamos a ver al siguiente tema, es el tema del sujeto, elementos, ¿no? Tema 4. A ver, empezamos. En la arquitectura ha regido la misma quimera de la dicha. ¿Cuántos modificadores posee el núcleo? A ver, modificadores, ¿ah? Vamos a ver. Se supone que tenemos que hallar cuál es el sujeto. Sería, la arquitectura ha recogido la misma quimera de la dicha. Solamente esta parte es el sujeto, porque de acá ha regido ya es el verbo, ¿no? Entonces solo la arquitectura es el sujeto. ¿Cuántos modificadores tiene? Solamente uno por la. Nada más, solamente hay uno. La clave correcta es la A. La hermosa mujer llegó tarde al aeropuerto. El elemento subrayado, acá también indíquenme por favor cuál es lo que había subrayado. A ver, indíquenme por favor en la 4. Es la pregunta 2, pero del tema 4. ¿Qué cosa había subrayado aquí? Porque acá no está subrayado, pero yo les dije que subrayara. ¿Ya lo tienen? A ver, la hermosa mujer llegó tarde al aeropuerto. Yo les mencioné ahí qué cosa tenían que subrayar. Este es el tema 4 del libro de tareas. Dice, el elemento subrayado es, ¿qué cosa subrayé? A ver, indíquenme ahí pues en el chat. Obviamente tiene que ser parte del sujeto, ¿no? Porque estamos en el sujeto. Si dice, la hermosa mujer llegó tarde, acá la hermosa mujer, todo esto es el sujeto. Pero ¿qué elemento es el que había subrayado yo en su alternativa? Ah, ya sé cómo lo voy a encontrar. Se supone que yo ya tengo acá las respuestas. Así que voy a ver cuál era la respuesta correcta y de eso ya pues es lo que había subrayado. Este es el tema 4, ¿no? Es el tema del sujeto, si no me equivoco. Sí, es el tema del sujeto. Entonces debe ser esta ficha. Pregunta 2. Ya, a ver, ¿cuál había subrayado? Modificador directo. Ah, había subrayado entonces la. La. En la pregunta 2 está subrayado la. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La hermosa mujer llegó tarde al aeropuerto. El elemento subrayado es la. ¿Qué cosa es? Si todo esto es sujeto, la. ¿Qué cosa es? La es artículo, por lo tanto, modificador directo. La clave correcta es la B, modificador directo. En la 3, las chicas como tú necesitan apoyo. Se supone que todo esto es el sujeto antes del verbo, ¿no? Las chicas como tú. El elemento subrayado, a ver, ¿qué subrayé en la 3? Ah, en la 3 subrayé como tú. Como tú. ¿Qué cosa es como tú? A ver. La es modificador directo, las modificador directo, chicas es este núcleo del sujeto y como, que es un comparativo, es una palabra comparativa y recuerden que el modificador indirecto siempre está encabezado por la preposición de o por una palabra comparativa como la palabra como. Entonces, obviamente, como tú es modificador indirecto. Indirecto. 4. ¿En qué oración Claudi es sujeto? Ven, Claudi, con nosotros. Recibamos a Claudi con alegría. Nuestra amiga Claudi viajó a Irán. A Claudi le agrada escribir. Yo le regalé a Claudi una manzana. El sujeto se encuentra aquí en la C. Nuestra amiga Claudi, porque esto es parte del sujeto. Esto es el sujeto, el que está antes del verbo. Entonces la clave correcta es la C. Aquí simplemente es una orden. Ven, Claudi, con nosotros. Y en las órdenes esto tiene función de vocativo, no de sujeto. Recibamos a Claudi, acá el sujeto es nosotros, ¿cierto? Y es tácito, porque sería nosotros recibamos a Claudi. A Claudi acá es objeto,
Objeto indirecto, ¿no? Recibamos, ¿a quién recibimos? A Claudia, ajá, objeto indirecto. Entonces, obviamente aquí no es el sujeto, pero acá sí, nuestra amiga Claudia viajó a Irán. Acá sí está en la parte de sujeto. A Claudia le agrada escribir. Esto de acá es modificador indirecto, porque esto lo pasas para el otro lado y le agrada escribir a Claudia, ¿no? Entonces, este lee es el mismo a Claudia, obviamente. Entonces, yo le regalé a Claudia, el sujeto acá es yo, no es Claudia. Entonces, ¿dónde sí Claudia tenía función de sujeto? En la C, en la C. 5. ¿Cuál es la oración que presenta aposición? Todo esto está en el sujeto, ¿ah? Nosotros creando somos los mejores. Acá solamente el sujeto es nosotros, así que no hay nada más. La cena con mucho vino estuvo deliciosa. Esto de acá es objeto indirecto, perdón, modificador indirecto, no estoy confundiendo. Pero... La gente, a pesar de la crisis, se divierte. Los jóvenes, creo yo, son muy hábiles. Le gusta Pedro, hermano de Miguel. Acá está la posición, ¿no? Le gusta Pedro, hermano de Miguel. Esto de acá es cuando te da la designación y el nombre. Esto vendría a ser aposición, aunque no necesariamente, ¿no? A ver, un ratito. Esa es la pregunta. La pregunta 5, claro. Sí, sí, estaba bien. A ver. Le gusta Pedro, este es el nombre, y este es quién es, ¿no? Hermano de Miguel. Entonces aquí teníamos la aposición especificativa. ¿No? Pedro, hermano de Miguel. ¿Quién es Pedro, hermano de Miguel? Entonces te está dando su característica. Esto de acá tiene función de aposición especificativa. Pasamos ahora a la 6. ¿En qué oración se ha subrayado correctamente el modificador del núcleo del sujeto? El modificador del núcleo del sujeto. A ver, ¿qué cosa he marcado aquí? Ya, yo he marcado como correcto porque ahí ustedes no me dicen cuál es lo que les he hecho marcar en la 6, qué cosa tenían que marcar. Así que si acá mi respuesta correcta ha sido la C, es porque yo debí haber marcado el buen, ¿no? Buen. Entonces, imaginemos, aquí he marcado buen. En la A he marcado regresaremos. En la B he marcado les. En la D he marcado nos. En la E he marcado incomoda, ya supongamos, ¿no? Entonces, ¿dónde se ha marcado correctamente el modificador del núcleo del sujeto? O sea, ¿quién es el modificador del núcleo del sujeto? Puede ser modificador directo o modificador indirecto. Entonces, este de acá es verbo, por lo tanto no es modificador del núcleo del sujeto, o sea, no es un modificador, es un verbo, descartado. Les también es un verbo, por lo tanto no es modificador. Buen sí, porque ¿quién está modificando? A vino. ¿Y vino quién es? Vino es el núcleo del sujeto. El buen vino nos gusta mucho. Y buen es adjetivo que está modificando al núcleo del sujeto. Entonces, por eso la clave correcta es la B. Porque buen es adjetivo. Y el adjetivo es un modificador directo que modifica al núcleo del sujeto, que en este caso es vino. Nos es simplemente en este caso sería pronombre, ¿no? Así que no tiene nada que ver con no es un modificador. Esta tarea me incomoda. Incomoda es un verbo, así que tampoco tiene que ver con el modificador. Por lo tanto, la clave correcta es la C. 7. Los mercados y bodegas trabajarán durante todo el día. El sujeto tiene la siguiente estructura. El sujeto solamente es esto, ¿ah? Solo es esto, nada más. Por lo tanto, ¿qué encuentro aquí? Artículo, ¿no? Que es modificador directo. Mercado, núcleo 1 y bodega, núcleo 2. Entonces tengo un modificador directo y dos núcleos del sujeto. ¿Dónde se encuentra eso? En la E. Modificador directo para los y núcleo 1 para mercados, núcleo 2 para bodegas. 8. Su hermosa mano blanca le dolía. De la oración anterior, ¿qué cosa es cierto? Se supone que el sujeto solamente es esto, ¿no? Su hermosa mano blanca. Hasta ahí es el sujeto. A ver, ¿qué es lo correcto? El núcleo del sujeto posee dos modificadores.
Su y hermosa, no, no hay dos modificadores. Yo veo tres. Su, hermosa y blanca. ¿No? Hay tres, no hay dos. A ver, ¿es unimembre? No, no es unimembre porque sí hay sujeto. Unimembre sería cuando no hubiera sujeto. ¿Carece de sujeto? Falso, sí hay sujeto. ¿No es una oración? Sí es una oración porque dice le dolía. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Bueno, en este caso, como te decía, hay tres modificadores, pero ¿quiénes están modificando solamente a la palabra mano? O sea, los que están a su costado. Por lo tanto, aquí hay modificador 1 y acá hay modificador 2. Hay tres en sí por este modificador más, pero ¿quiénes modifican solamente a mano? Solamente hermosa y blanca, lo que está antes y después. Por lo tanto, ¿el núcleo posee dos modificadores? Sí. Por eso la clave correcta sería solo uno. Sí tiene dos modificadores mano, uno antes y uno después. El su también es un modificador, pero está lejos. Generalmente el que está al costado es hermosa y al otro costado blanca, así que solo dos modificadores. ¿Ya? Por eso solo lo correcto es la 1, nada más. Solo uno. 9. La pelota y el arco son elementos importantes en el fútbol. La modificador directo, pelota núcleo 1, el modificador directo, arco núcleo 2. Todo esto antes de llegar al verbo. Entonces tenemos MDNS, MDNS. ¿Dónde está esa respuesta? MDNS, MDNS. Se encuentra en la E. MDNS, MDNS. Ya está. Listo. Respuesta la E. En la 10, la señorita y Juan salieron juntos. Todo esto es el sujeto. ¿Qué estructura tiene? La modificador directo. Señorita NS, Juan NS. Entonces tenemos MD, NS, NS. MD, se encuentra en la E. MD, NS, NS. ¿Ya está? Ya hemos desarrollado. Ahora pasamos al siguiente, al 3. Al tema 3. La semántica de la oración, clasificación semántica de la oración. A ver, en la siguiente oración, los detalles los discutiremos mañana. Esto simplemente es una afirmación, ¿no? Es una información, no es una orden, sino es simplemente te está informando. Los detalles los discutiremos mañana, ¿no? Te está informando. Entonces es una enunciativa, porque solo afirma o en todo caso niega, ¿no? En este caso está afirmando. A ver aquí, pregunta 2. ¿Qué linda eres? Es una expresión. ¿Qué tipo de oración es? Tiene signos de exclamación, por lo tanto tiene que ser una exclamativa. ¿Qué tipo de oración? Exclamativa. Apúrate, Fernando, te está dando una orden y lo separa en coma para señalar al vocativo, a la persona a la cual se está dirigiendo. Esta es una exhortativa porque da las órdenes. Quiera Dios que las cosas salgan bien. Este es un deseo. Quiera Dios, ojalá Dios permita que las cosas salgan bien. Es un deseo. Por lo tanto, esta es una desiderativa. ¿Cuánto siento lo sucedido? Está en signos de exclamación, por lo tanto, es una exclamativa, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tal vez dentro de poco conozcas a ese muchacho. Tal vez, posibilidad, probabilidad, duda. Por lo tanto, estamos ante una dubitativa. Recuerda que tal vez y quizás le pertenecen a las dubitativas y ojalá le pertenece a las desiderativas. Ojalá o deseo o yo quiero, yo quisiera, todo eso es de las desiderativas. Diablos, y está aquí con signos de exclamación, por lo tanto tiene que ser una exclamativa, por lógica. ¿Quién es el profesor de matemáticas? Está entre signos de pregunta, así que esta es una interrogativa. Pilar, no abras la puerta. Mira, acá tú te puedes confundir a simple vista y me puedes decir, está entre signos de exclamación, por lo tanto es una exclamativa. Pero si te das cuenta, no hay exclamativa en las alternativas. Eso es porque no era exclamativa, es porque hay algo que no te has fijado. Pilar, no abras la puerta. Esta es una orden, por lo tanto esta es una exhortativa. Te aseguro que será un buen entrenador. Te aseguro, solamente te está informando, ¿no? Solamente te está diciendo, no te está rogando, suplicando, no está dándote una duda, no te está formando en ti, no se está formando en ti una duda, no es un deseo, no, simplemente es una afirmación. Te aseguro que pasará esto. Entonces esa es una enunciativa. Ya está.
A ver, pasamos ahora al otro tema, que es el tema 2, la oración. A ver, marque la alternativa que contenga una oración unimembre. La oración unimembre es aquella que no tiene sujeto, no tiene ni tácito ni expreso. Acá, mis amigos, acá sí hay sujeto, por lo tanto, esta es una bimembre. Tus ojos, acá sí hay sujeto, bimembre. Hace mucho calor. ¿Dónde está el sujeto aquí? Él hace mucho calor, no sale ni tácito, y hace mucho calor y tampoco está expreso, por lo tanto, esta es la unimembre. No te quiero más. Acá sí está el sujeto es tácito, ¿no? Pero sí hay sujeto, porque sería no te quiero más, o sea, yo, el sujeto sería yo no te quiero más, ese sería el sujeto, yo. Entonces, cuando hay sujeto tácito o expreso, la oración es bimembre, pero cuando no hay ni tácito ni expreso, hay simplemente un verbo impersonal, es una unimembre. Mario trabaja en las tardes. Aquí el sujeto sí se encuentra, por lo tanto este es bimembre. ¿Cuál era la unimembre? Hace mucho calor porque aquí no hay sujeto ni tácito ni expreso. Una de las siguientes oraciones es unimembre, o sea que no tiene sujeto ni tácito ni expreso. Se vende bicicletas. Ya, esta puede ser porque tú no puedes decir él se vende bicicletas. No, pues no encaja. Y tampoco hay sujeto, empieza del verbo. No me dejes, tú no me dejes, acá sí hay sujeto, ¿no? Porque es tú. Somos los mejores, nosotros somos los mejores, si hay sujeto tácito, nosotros. Mis amigos, acá el sujeto está expreso, mis amigos, jugaremos toda la tarde, nosotros jugaremos, el sujeto es tácito y es nosotros. Donde no hay sujeto ni tácito ni expreso, aquí en se vende bicicletas, porque acá no se encuentra el sujeto, así que expreso no hay, pero tampoco hay tácito, porque tú no puedes decir él se vende bicicletas, no, no encaja con un pronombre para formar el tácito. Entonces, esto es unimembre porque no tiene sujeto ni tácito ni expreso. Es una oración unimembre, la que no tiene sujeto, pues, ni tácito ni expreso. Hubo muchos movimientos, ya, esta podría ser, porque acá tú no puedes decir, él hubo muchos movimientos, no se puede decir, ¿cierto? Entonces, esta tendría que ser la respuesta. Y porque empieza con un verbo, no con un sujeto, entonces no es ni expreso ni tácito. Hace mal su trabajo. ¿Quién? Él. Acá sí hay sujeto y es tácito, es él. Te amo, yo. Ahí el sujeto sería yo, así que tácito sí está. Lo veremos muy lejos. Nosotros lo veremos muy lejos. El sujeto es nosotros. Sí hay sujeto. Tácito, pero sí hay. Se paró frente a mí. ¿Quién? Él. El sujeto es él. Él se paró frente a mí. Pero donde no hay sujeto ni tácito ni expreso, en la A, hubo muchos movimientos. Tú no puedes decir, él hubo muchos movimientos, no encaja, no tiene sentido. Entonces, y expreso tampoco está. Así que ni tácito ni expreso, oración unimembre. Marca la alternativa que indica una frase. Una frase es aquella que no presenta verbo. Entonces, lindo auto, frase, ya está. En cambio, en la B, acá está el verbo. Todo te lo daré, acá está el verbo. Corre, ve y dile, incluso tiene 3 verbos. Eres el amor de mi vida, acá hay un verbo. Entonces, todo lo que tiene verbo es una oración. Y donde no hay verbo es una frase. Donde no hay verbo, en la lindo auto, acá no hay verbo. Por lo tanto, esta era la frase. Marca la alternativa que indica una oración. Una oración es la que tiene verbo. Por nuestra amistad, acá no hay verbo. Debajo de la mesa tampoco hay verbo. Marcos lee la sección de deportes, acá sí hay verbo. Lee. Muy cerca de la ciudad no hay verbo. La brillante luz tampoco hay verbo. Por lo tanto, todas eran frases menos la C. La C sí es una oración porque tiene verbo. El verbo es lee. A ver, ¿qué más? De las siguientes oraciones, llueve demasiado, habrá mucho amor, fuimos a la fiesta, soy muy feliz. ¿Cuáles son unimembres? Recuerda que las unimembres es lo mismo que las impersonales, pues. Por ejemplo, verbos de fenómenos de la naturaleza, llueve demasiado. Acá no hay sujeto, porque ni tácito ni expreso. Tácito no hay porque tú no puedes decir él llueve demasiado. Entonces, acá no hay sujeto, ¿no? Es un verbo impersonal, por lo tanto, unimembre. Habrá mucho amor. Él habrá mucho amor, ella habrá mucho amor, no encaja, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces, eso es porque esto de aquí no es una oración bimembre, sino es una unimembre, ya que no tiene ni sujeto tácito ni expreso. Fuimos a la fiesta, acá sí hay, porque el sujeto es nosotros, ¿no? Es sujeto tácito, nosotros fuimos a la fiesta, esta es una bimembre porque hay tácito, ¿no? Soy muy feliz, acá sería yo sería el sujeto, yo soy muy feliz. Sujeto tácito,
oración bimembre, porque la bimembre tiene tanto al tácito como al expreso. En cambio, en la unimembre no hay ni tácito ni expreso. Entonces, ¿cuáles son las unimembres? La 1 y la 2. Clave correcta, la A. No es una oración compuesta. Oración compuesta es aquella que tiene dos verbos, ¿de acuerdo? A ver, acá solamente hay un verbo. Ah, hay dos, ¿no? Juega y baila. Ya, esta sí es compuesta. Viaja y duerme. Acá también hay dos verbos, compuesta. Tu corazón es mío. Acá solamente hay un verbo. Lo tengo todo, pero no te tengo a ti. Acá tengo un verbo, otro tengo dos verbos. Para tu amor estoy aquí y yo te quiero. Acá hay dos verbos. Dos verbos. Acá también hay dos verbos. ¿Dónde solamente hay un verbo? En la C. Y la pregunta es, no es compuesta. Si no es compuesta, tiene que ser simple, o sea, con solo un verbo. La clave correcta es la C. 8. Marca la alternativa que indica una oración. Una oración es cuando hay verbo, pues, ¿no? Acá sí es oración porque tiene verbo. Marca la alternativa que indica una oración. Solamente dice una oración. A ver. Esa es la 2, ¿no? A ver, un ratito. La 2 es el tema de la oración. ¿Qué pregunta es? La 8. Pregunta 8. Ya. A ver, marca la alternativa que indica una oración. Ya. Ya, yo había puesto acá una clave adicional, ¿no? Más de una es la respuesta. Ya. Ya entendí esa parte. Ya, si bien es cierto, la respuesta no te viene en el libro, pero en la ficha sí te decía más, te había puesto una alternativa F, que decía más de una es la respuesta. Obviamente más de una es la respuesta, pues, porque acá hay oración, porque hay verbo. Acá también hay oración, porque hay verbo. Aquí no hay oración, porque acá no hay verbo. Aquí sí hay, porque es ven. Acá hay verbo. Y aquí no hay porque no hay verbo, ¿no? Ese hombre infeliz, acá no hay verbo. Entonces, obviamente, habían tres respuestas. Entonces, por eso te puse la alternativa F, que decía más de una es la respuesta. Obviamente, más de una alternativa es la respuesta. Es la A, la B y la D. Vamos con la 9. Una de las siguientes oraciones es unimembre. Unimembre, verbo impersonal. Acuérdate, ¿ah? Se vende hielo. Tú no puedes decir él se vende hielo. Así que tácito no es, expreso menos porque inicia con un verbo, ¿no? Entonces, no es expreso, tampoco tácito. Acércate más. Tú acércate más. Tácito, por lo tanto, bimembre. Nos amamos. Nosotros nos amamos. Tácito, bimembre. Patti va a ser una linda mamá. Acá está. Expreso, bimembre. Estoy feliz de estar contigo. Yo estoy feliz. Yo, tácito, bimembre. Donde no hay ni tácito ni expreso, en la A, ¿no? Porque dice se vende hielo. Se vende. Tú no dices él se vende hielo. No, pues no encaja. Así que tácito no hay, expreso tampoco. Por lo tanto, esta de acá es la unimembre. Muy bien, ya hemos terminado porque la 1 era sobre historieta y fotografía, ¿no? Y esto básicamente tiene que ver con... esto básicamente tiene que ver con las preguntas que vienen en el texto. En el texto, o sea, simplemente leen su texto y de ahí van a obtener las respuestas, ¿no? Es como comprensión lectora. Entonces, de aquí sí tendríamos que leer el texto y hasta leer el texto ya no nos alcanzaría la hora. Entonces, obviamente, estos son preguntas de comprensión lectora, solamente para saber la historia de la fotografía y la historia de la historieta y de la fotografía, ¿no? Entonces, obviamente, esto está en el texto que ustedes tienen y con eso responden las preguntas. En cambio, todo lo demás sí es para analizar y resolver, como si fuese matemáticas, ¿no? Como si fuese así, hallamos esta parte, esto de acá y esto de acá. Entonces, eso yo considero que es más, se podría decir, importante que un texto, ¿no? O sea, se podría decir, ya que esto es fácil, o sea, no necesito mucho explicarte porque simplemente lees y respondes las preguntas según el texto. Pero ya les he explicado casi todo, se podría decir, todo lo que va a venir en el examen, ¿no? Ya hemos dado un repaso de todo aquello. Así que ya nos despedimos y más tarde estaré subiendo sus notas de la tarea que han desarrollado. Ya los estaré subiendo a intranet de lo que acabo de revisar a primera hora.
Lo subiré a intranet y ustedes ya ahí cotejan cuánto les he puesto, ¿no? Y ya entonces nos vemos y adiós.